Hola chicos y chicas, muchas gracias por venir a clase de Más que Mates y en la clase particular de hoy es una clase para química donde vamos a empezar a trabajar con la formulación inorgánica. Entonces, antes de empezar con la primera clase de formulación inorgánica, donde vamos a ver los óxidos, os recomiendo dos cosas muy importantes. Este recordatorio lo voy a ir haciendo a lo largo de cada uno de los vídeos que lo vayamos haciendo. En primer lugar, que es muy importante que cuando vayamos a empezar a trabajar con la formulación, luego ya cuando lo dominemos, cuando estemos ya en segundo de bachiller, que ya se supone que ya dominamos perfectamente o con bastante buena soltura la formulación inorgánica, pero siempre desde el principio es bueno tener a mano una tabla periódica. Saber lo que significa que vuestros profesores de los institutos pues os lo van a explicar perfectamente, cuáles son los elementos metálicos, cuáles son los elementos no metálicos, y después de ver la formulación, lo normal es primero ver la formulación, pues después de la formulación pues van a explicar una serie de propiedades de los elementos en la tabla periódica y os van a decir cuáles son más electronegativos, cuáles son más electropositivos, etcétera, etcétera. Estos pequeños conceptos tenemos que tenerlos súper claros, cuál es un elemento electropositivo, cuál es un elemento electronegativo. Bien, y lo segundo es que evidentemente vuestros profesores os van a dar de cada uno de los elementos de la tabla periódica, dependiendo del curso, os harán más elementos, de menos elementos a la tabla periódica por completo, pues van a explicar cuáles son los estados de oxidación y las valencias, o las valencias. Entonces, estas valencias las tenemos que saber de memoria perfectamente, si no, será imposible formular. Bien, visto esto, que parece sencillo, es decir, tener la tabla periódica, entenderla y conocer las valencias de cada uno de los elementos, vamos a empezar a trabajar con el concepto de formulación. Bueno, ¿qué es la formulación? Bueno, en la química nosotros tenemos los elementos de la tabla periódica y estos elementos se van a combinar unos con otros. Entonces, lo normal o las combinaciones más importantes y las que vamos a empezar a estudiar para la formulación es que si yo tengo un elemento, se me puede combinar inicialmente con el hidrógeno y con el oxígeno. Bien. Entonces, nosotros tenemos que saber que el oxígeno tiene de valencia 2. Su estado de oxidación es 2 negativo. Pero el signo no nos importa inicialmente para empezar a aprender la formulación. Veremos que más adelante sí que es importante. Pero inicialmente sabemos que el oxígeno es 2, tiene un estado de valencia 2 negativo y por tanto valencia 2. Vale. Entonces el oxígeno se me puede combinar pues con metales o con no metales, que son los elementos que hay en la tabla periódica. Entonces se puede combinar con metales y con los no metales. Bien, si se me combina con los metales, van a formar los óxidos metálicos. Y si se me combinan con los no metales, van a formar los óxidos no metálicos. Vale.
Bien, nosotros sabemos que el oxígeno, si nos fijamos en la tabla periódica, pues se encuentra en el grupo 16, es decir, muy a la derecha de la tabla periódica, es decir, es un elemento muy electronegativo. Cuanto más a la derecha estás, más electronegativo es, excepto los gases nobles, el helio, el neón, argón, cripto, xenón y radón. Esos son los gases nobles y ya veremos más adelante, estos compuestos no se combinan con nadie. A ellos les gusta vivir solo, viven su vida y no se meten con nadie. Perfecto. Pero el resto de elementos de la tabla periódica sí que se combinan. Entonces, cuando el oxígeno se combina con los elementos que están en la zona derecha de la tabla periódica, va a formar los óxidos no metálicos. Pero ocurre una cosa, que el grupo, el penúltimo, el grupo 17, el grupo 7A o grupo 17, dependiendo de la tabla periódica, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, resulta que es más electronegativo que el oxígeno. Entonces ya no van a formar óxidos. En mi época, cuando yo empecé a estudiar la carrera de química, cuando yo tenía vuestra edad y estaba en el instituto, sí que se conocían con el nombre de... Bueno, realmente no se conocían con el nombre de óxidos, tenían otro nombre que también ha desaparecido, la UPAC. Ha decidido quitarlo de en medio, eran los anhidridos. Hoy en día, pues los óxidos no metálicos, que antes se conocían como anhidridos, ahora son óxidos no metálicos. Perfecto. Bien, pues cuando se combinan con estos elementos de la tabla periódica, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, ya no forman los óxidos no metálicos, ya forman otro tipo de compuestos que lo veremos en este vídeo. Es decir, todos con los no metales forman los óxidos no metálicos, pero si son los elementos del grupo 17, es decir, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, van a formar unos compuestos que se llaman haluros de oxígeno. Haluros de oxígeno. Estos exclusivamente esto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por tanto, los óxidos son combinaciones de elementos, los metales y los no metales, con el oxígeno, excepto los elementos del grupo 17 de la tabla periódica o grupo 7A, que son el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos 5 elementos, cuando se combinan con el oxígeno, ahora se denominan haluros de oxígeno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues voy a combinar el oxígeno con un elemento metálico o no metálico. Como todos los elementos que están a la izquierda del oxígeno son menos electronegativos, el oxígeno se colocará siempre, siempre, siempre a la derecha. El oxígeno aquí, 2 negativo. Y aquí vamos a colocar el elemento que sea, con su estado de oxidación, el que sea, X. Y cuando se combinen, este 2 me viene aquí y este valor, este estado de oxidación que tengamos aquí, me viene aquí. Aquí tendré el 2, aquí tendré la X. Es decir, que yo me voy a encontrar con una fórmula que van a ser del tipo E2O
X. Pero con una particularidad, de que si este número es par, 2, 4, 6, el número que sea, pues vamos a simplificarlo. Si este número es par, lo vamos a simplificar. Es decir, si este número, imaginemos que sea 4, E2 o 4, es decir, el 4, que es el estado de oxidación del elemento que me pasa aquí, pues esto lo simplificaré y será EO2. Y ya veremos cómo se denomina. Pero este es el concepto fundamental de la formación de los óxidos. Es decir, una combinación del oxígeno con el metal o con un no metal. Como el oxígeno es más electronegativo que cualquiera de todos estos elementos que hay aquí, pues el oxígeno se coloca siempre a la derecha. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? 2. Me da igual que sea negativo que positivo. 2. Sabemos que es 2 negativo, pero 2. Pues el 2 que está aquí pasa aquí. Y el estado de oxidación del elemento en cuestión, pues que está aquí, pasa aquí. Y hay que tener en cuenta, si aquí es un número par, pues podremos simplificar. Si tenemos un 4, se queda aquí. Si tengo un 6, pues será un 3. Simplificamos. Muy bien, ¿qué pasa con nuestros amigos del grupo 17? Pues nuestros amigos del grupo 17, como he dicho, como este grupo está más a la derecha de la tabla periódica que el oxígeno, entonces es más electronegativo. Y hemos dicho que siempre a la derecha hay que colocar el elemento más electronegativo. En este caso particular, si yo tengo el oxígeno y se me va a combinar con el flúor, pues el flúor irá a la derecha. Aquí tendré un estado de oxidación y aquí tengo el 2 negativo, que es mi estado de oxidación. El 2 pasa aquí abajo y en este caso el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato tienen un estado de oxidación de 1. Esto es 1 y pasaría aquí. Y por tanto, en el caso de este compuesto, pues tendría un compuesto formulado de esta manera. Pero no se lee como óxido, se lee como haluro. Ya veremos con más detalle estos compuestos. ¿Vale, chicos? Entonces, vamos a empezar a ver cómo se denominan los óxidos. Hay 3 formas distintas de llamarlo. Está la tradicional o clásica, que ya la UPAC, acordaros que la UPAC es la Organización Internacional en el mundo de la química, donde nos establece las normas para que en cualquier lado del mundo mundial, sepamos y nombremos a los compuestos químicos todo el mundo igual. Un chino, un español, un chico del Congo o un chaval de México, o Perú, o de la Patagonia en Argentina o en Chile. ¿Vale? Todo el mundo lo vamos a llamar igual. Por eso la nomenclatura tradicional o clásica se está intentando quitar de en medio. Entonces está otras 2 formas de denominarlas, que son bastante sencillas, y las vamos a ver ahora inmediatamente, que son la sistemática y la stock. Yo voy a explicar las 3, porque normalmente en los colegios al principio suelen explicar las 3. Empezaremos con la sistemática, que es la más sencilla, luego con la stock y por último pues iremos a
ver la clásica o tradicional.